Segundo día de Eurobásquet, segundo día de resumen aquí en Gigantes del Básquet, donde vamos a repasar lo mejor y lo peor de lo ocurrido en esta segunda jornada del Campeonato de Europa de baloncesto. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Mi nombre es Sergio Rabinal. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí, a Gigantes del Básquet, para repasar lo mejor y lo peor de este Eurobásquet 2025 en su segunda jornada, que jugaron el resto de los equipos que quedaban por estrenarse en el Campeonato de Europa. Una segunda jornada marcada, en primer lugar, por la derrota de la selección española, del cual ya tenéis el análisis en el canal que publicamos ayer, justo un ratito después de que terminase el partido contra Georgia. Hablaremos también un poquito, pero si queréis algo más extendido, más largo, más en profundidad sobre el encuentro del conjunto dirigido por Sergio Scariolo, acudid a nuestro canal y ahí lo tendréis al detalle. Bien, también hay que hablar evidentemente de la victoria de la selección de Grecia, que se impuso a Italia en el grupo también de España y que va a ser bastante importante. Pero bueno, antes de todo eso vamos a hablar de los resultados, vamos a echar un vistazo a cómo quedaron los diferentes equipos en los 6 partidos que se disputaron. El primero de ellos, como os decía, bueno, simultáneamente hubo 2 partidos, todos los partidos ayer fueron simultáneos. España perdió 69-83 contra Georgia, Israel ganó 83-71 a Islandia, Bosnia-Herzegovina ganó 91-64 a Chipre en un partido que fue más interesante de lo que realmente pareció. Bélgica cayó 64-92 contra Francia, Italia cayó 66-75 contra Grecia y Eslovenia no pudo imponerse a Polonia, cayendo por 95-105. Estos fueron los resultados de esta segunda jornada y ahora vamos a profundizar un poquito. Vamos a repasar lo ocurrido en el último día en el Eurobásquet. Estoy grabando apenas un ratito después de que haya terminado el partido entre Polonia y Eslovenia y entre Grecia e Italia, evidentemente, y quiero empezar precisamente hablando de Giannis Antetokounmpo. Yo creo que el mejor jugador en esta última jornada, un auténtico escándalo, el jugador griego, que firmó 31 puntos con un 70% de acierto. Sensacional lo realizado por el jugador de los Milwaukee Bucks, que no tuvo rival contra la defensa de Italia, que lo intentó de todas las maneras. Yo creo que Niccolò Melli puede irse tranquilo a casa porque hizo un trabajo, yo creo que bastante reseñable, al igual que Momo Diouf, pero la realidad fue que Giannis Antetokounmpo es absolutamente imparable. Un jugador tremendo al cual no pudieron hacer frente ni cuando continuaba fuerte hacia el aro, ni cuando tenía el balón en las manos y creaba desde el 1 contra 1, ni en el poste, ni como continuador para pasar el balón y encontrar a sus compañeros abiertos para el triple. Giannis es, yo creo que el segundo mejor jugador de este torneo. Lo tenéis además, el top 15 de mejores jugadores que hicimos de cara a este Eurobásquet 2025. Y la verdad es que pese a que Italia jugó realmente muy bien, yo creo que mucho mejor de lo que indica el resultado, creo que mejor que Grecia, que por algunos momentos era extremadamente dependiente de Antetokounmpo y de lo que pudiera producir Kostas Sloukas, que me sorprendió que jugase tan bien teniendo en cuenta el nivel físico en el que se ha presentado en este Eurobásquet. Creo que, Grecia supo y tenía mucho más claro qué es lo que quería sacar de cada posesión, tenía muy claro cuál era su estilo de juego, y a Italia, por ejemplo, les pasó factura ese bajo acierto desde la larga distancia, del cual hablaremos más adelante, pero quiero destacar en primera instancia a este Giannis Antetokounmpo, que es de lo mejor de esta segunda jornada del Eurobásquet. Un jugador extraordinario, 31 puntos como os decía, 70% de acierto, y además, es el que en cierta medida hace funcionar el sistema ofensivo de Grecia, que acabó con un 39% de acierto en triples, con un bajo volumen, eso sí que es cierto, pero encontrando buenas situaciones para Toliopoulos, que está siendo una de las grandes sorpresas tanto de la preparación como de este arranque del Eurobásquet, sobre todo de la preparación, que fue un jugador que pasó bastante por debajo del radar para muchos, pero yo creo que hay que destacarle, al igual que Sloukas y a los hermanos de Antetokounmpo, tanto Kostas como tanto Alex, como Thanasis, creo que hicieron un muy buen trabajo a lo largo del partido, respecto de un Giannis que está en otro universo. Pero pasemos al siguiente punto positivo. Hay que hablar de Mamukelashvili, del jugador de Georgia, uno de los grandes nombres, al igual que Goga Bitadze, los dos verdugos de la selección española en esta primera jornada en el grupo C,
que, pues bueno, Mamukelashvili se fue hasta los 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, con 2 de 6 en triples, uno de los jugadores que sostuvo a los georgianos especialmente durante la primera mitad, y después hay que mencionar el tremendo partido que hizo Goga Bitadze para clavar la daga y acabar con las esperanzas de remontada de la selección española. Como os decía, tenéis el análisis del partido entre Georgia y España en el canal, pero quería volver a remarcar lo bien que jugaron estos dos jugadores, al igual que Toko Shengelia, al igual que Kamar Baldwin, sorprendente, y Giorgi Sermadini, que entre esos 5 jugadores, pues bueno, marcaron mucho las diferencias y pese a no tener una gran potencia exterior, lo hicieron realmente bien para conseguir esa importante victoria que puede meterles, quién sabe, si en los octavos de final si consiguen hacerlo bien contra Bosnia y Herzegovina y contra Chipre. Hora de hablar también ahora de Francia, que no perdonó, hay que destacarles de lo mejor de esta última jornada en el Eurobasket. Victoria bastante cómoda contra Bélgica, solvente, sin grandes problemas, dominando desde el principio, manteniendo a raya Bélgica, que es una de las selecciones más flojitas de este torneo, y donde dejaron claro que la juventud es la clave del éxito para los galos, que estos subcampeones del último torneo, del último Eurobasket, pues bueno, consiguiendo correr, encontrando la confianza a base de esas buenas defensas, y aquí quiero quedarme dentro de los jugadores de la selección gala. Quiero quedarme con Bilal Coulibaly, jugador que acabó con 12 puntos, 7 rebotes y 2 tapones, los 2 tapones de manera consecutiva en la misma posesión, que dejan claro el potencial, sobre todo, que tiene el jugador de los Washington Wizards y que yo les auguro un buen resultado en este torneo, sobre todo teniendo en cuenta las múltiples bajas que arrastra el conjunto dirigido por Federico Fotu. Y pasamos también a un italiano, a Salunian, que quiero hacer una pequeña mención al jugador italiano porque jugó muy bien esa segunda mitad, 11 puntos, al igual que Mateo Españolo. De lo mejor de este segundo día de competición, 11 puntos en 4 de 7 en tiros de campo, además de un mate sobre Giannis Antetokounmpo que probablemente tardará bastante en olvidar. Me gustó bastante este jugador italiano que, como nos decía el bueno de Iván Sunar, es un auténtico portento y que además él mismo incluyó dentro del top 15 de mejores jugadores. Otro nombre a tener en cuenta que se estrenaba en este Eurobasket, no así en el continente europeo, como es Jordan Lloyd, el jugador de Mónaco que en este estreno en el Eurobasket con Polonia ha demostrado ser un perfecto sustituto como nacionalizado de Polonia de AJ Slaughter. Terminó con 32 puntos, la máxima de cualquier jugador polaco en un Eurobasket desde 1987 a manos de Dariusz Celik, que metió 33 puntazos contra la ya extinta Checoslovaquia. Jordan Lloyd, como os decía, se fue hasta los 32 puntos en un 7 de 8 en triples y un 7 de 8 también en tiros libres. Sensacional el jugador nacionalizado polaco, muy solvente, muy cómodo y Polonia sabiendo encontrarle muy bien en esas situaciones de 1 contra 1, bien para liberarle para el tiro, bien para liberarle a la hora de penetrar. Pero bueno, sensacional esa racha de 7 de 8 que opacó y sirvió para ganar a los de Luka Doncic en un partido bastante gris en general de Eslovenia que no pudo parar de ninguna manera a el ataque de Polonia. Y desde el punto de vista positivo quiero cerrar hablando del buen nivel competitivo de Chipre pese a las limitaciones que tiene. Chipre se estrenaba en un torneo oficial FIBA de primer nivel. Era la primera ocasión en la que jugaban un partido de un Eurobasket y lo han hecho evidentemente como anfitriones, pero creo que, sobre todo viendo cómo empezó el partido, 10-0 en contra de los chipriotas, consiguieron poner en aprietos en algunos momentos, o al menos hacer que Bosnia y Herzegovina tuviera más que alguna duda respecto de que podían cerrar el partido, pero la verdad es que, oye, quiero quedarme con esto positivo porque no tenía ningún tipo de expectativa con Chipre, de hecho era todo lo contrario, auguraba que podían comerse una paliza de 30-40 puntos ya simplemente en el inicio, incluso contra Bosnia y Herzegovina, pero bueno, Konstantinos Simicis hizo un gran partido desde la larga distancia, una primera mitad sensacional, que fue lo que les permitió soñar con que pudieran llegar al final del partido apretados. Finalmente no fue así, evidentemente, y consiguieron la victoria el conjunto de Aris Bečigarić, que ya piensa en meterse en octavos de final pese a la baja de Xavier Castañeda, de Luka Garza y evidentemente de Yanan Musa. Pasamos a lo peor, pasamos a los puntos negativos de esta segunda jornada del Eurobasket y aquí quiero empezar hablando de Luka Doncic. Sí, un Luka Doncic que estableció el tope anotador en lo que llevamos del Eurobasket con 34 puntos, haciendo una muy buena actuación, además agarrando 9 rebotes, pero yo quiero quedarme desde el punto de vista negativo. Ya se ha hablado mucho de Luka Doncic desde el punto de vista positivo a lo largo de mucho tiempo aquí en el canal. No voy a destaparme como un gran admirador de lo que hace el jugador de Los Ángeles Lakers, pero su fijación con los árbitros
es preocupante. Y es preocupante no porque no tenga razón, que eso es discutible, pues en algunas tiene razón, en otras no, sino porque su manera de abordar la cuestión arbitral hace que el resto de sus compañeros acaben contagiándose de esa fijación por parte del jugador esloveno que acaba condicionando muchísimo el rendimiento del equipo. Hay un contraste muy importante entre la primera y la segunda mitad de Eslovenia. Cuanto más enfadado estaba Doncic, cuanto más focalizado estaba con los colegiados, más desesperado y más ansioso se veía el conjunto dirigido por Sekulic. Y esto es un problema. Y es un problema porque han perdido el primer match ball que tenían para asegurarse una muy buena posición de cara a octavos de final por parte de Eslovenia, perdiendo de 10 puntos contra Polonia. Es un punto muy negativo para el conjunto balcánico que necesitaba esta victoria o al menos perder de muchos menos puntos en un grupo que apunta a ser bastante igualado visto el rendimiento de Israel, visto el rendimiento de Francia, así como evidentemente de Polonia. Creo que Doncic tiene que cambiar más pronto que tarde su forma de abordar la cuestión arbitral. Insisto, no estoy poniendo en cuestión en absoluto su valía como jugador, es uno de los 3 mejores jugadores de este torneo. Uno de los 3 mejores, evidentemente, del mundo y de la NBA, pero creo que esa fijación, esa obsesión en cierta medida con los colegiados le pasa más factura, a pesar incluso de que tenga razón en muchas de estas ocasiones, porque es que Polonia le molió a palos en muchísimas ocasiones, pero eso no es excusa para centrarse tantísimo en la cuestión arbitral que en algunos momentos hasta Sekulic se mandó que se callara, y esto ya es un signo de lo que estoy diciendo. Pero bueno, ojalá que ya en los siguientes encuentros pueda estar mucho más centrado en lo verdaderamente importante que es el juego, para seguir maravillándonos como hizo en este encuentro con esos 34 puntos que demuestran, lo primero, lo bien que está físicamente, y lo segundo, el talento, yo creo que inapelable, que tiene Luka Doncic para este deporte. Siguiente cuestión, desde el punto de vista negativo, el nivel de España. El nivel de España del cual ya hemos hablado en otro vídeo, pero hay que remarcarlo, no podemos pasarlo por alto. Un partido realmente malo del conjunto dirigido por Sergio Scariolo, que le faltó intensidad, le faltó concentración, se vino abajo en el momento más importante, y esa desventaja de 14 puntos contra Georgia puede pasar factura cuando aspiren a entrar en octavos de final, que para ello tienen y están obligados a ganar tanto a Chipre como a Bosnia y Herzegovina. 2 encuentros, primero contra el conjunto balcánico este sábado a las 8:30 y posteriormente contra Chipre el domingo, que será el encuentro definitivo para saber si la selección española está o no en los octavos de final de este Eurobasket, que ha empezado realmente mal, y por no seguir haciendo sangre con la cuestión de la selección española, pues bueno, esperamos que de cara a los siguientes encuentros puedan encontrar la manera de solventar sus diferentes problemas, como ya remarcaron los diferentes jugadores y el entrenador en la rueda de prensa, tanto Juan Cherna Gómez como Santi Aldama, como Sergio Scariolo, Sergio de la Rea, que ya hablaron en profundidad sobre los problemas y sobre las cuestiones que tienen que mejorar el equipo español. Más puntos negativos, la inconsistencia de Bosnia. Hoy voy un poquito rápido, que ha habido muchos encuentros y hay que poner ya el foco en lo que viene, que va a ser la siguiente jornada. La inconsistencia de Bosnia, porque a pesar de tener un rival bastante flojo, como era Chipre, como ya hemos hablado anteriormente, no consiguieron controlar del todo el marcador y controlar del todo el partido, pese a las diferencias que había entre los dos equipos. Atic, Nurkic, Robertson, que a pesar de estar ya en la segunda división turca, creo que es un jugador que en este contexto puede marcar las diferencias. Se me quedó bastante corta esta Bosnia y Herzegovina, que tiene una muy buena oportunidad de pasar de fase después de lo ocurrido con España contra Georgia, y que evidentemente lo hicieron muy bien, consiguiendo, creo que fue la victoria por 24 puntos contra Chipre, pero sufrieron más de lo que parece contra el conjunto anfitrión. Por último, último punto negativo de este segundo día de Eurobasket, Simone Fontecchio, que ha habido muchas críticas respecto a nuestro top 15 porque ha habido gente que lo ha puesto más arriba que otros jugadores. Esto es lo típico de un ranking y de un top, no va a contentar nunca a nadie, pero sí que es cierto que este primer partido del bueno de Simone Fontecchio no le ha hecho justicia. Empezó con un 0 de 10 en tiros de campo y acabó con un 1 de 11 terrible por parte del jugador de los Miami Heat, que no pudo solventar y no pudo encauzar en ningún momento el partido contra Grecia, y fue una de las grandes razones por las cuales los de Pocheco no consiguieron plantar cara a su gran rival en ese grupo C para liderar la clasificación y pensar sobre todo en colarse como primeros de grupo de cara a los octavos de final. 7 de 27 desde la larga distancia por parte de Italia.
en este primer encuentro, que van a necesitar mejorar muchísimo desde el triple si quieren aspirar ya como poco a ser segundos de grupo. Veremos lo que ocurre durante el resto del torneo con la selección dirigida por Gianmarco Pozzecco, que, pues como digo, y yo confío bastante en ellos, tienen un muy buen juego, tienen muchos jugadores muy interesantes, pero bueno, veremos en qué resta. Panorama para el día de hoy, para este viernes 29 de agosto. Tercera jornada del Eurobasket. Tenemos para empezar un partido muy interesante. A las 12:30 de la mañana, Alemania contra Suecia. Posteriormente, hoy no se solapan los partidos, qué curioso. Bueno, a las 2 menos cuarto, 13:45, Turquía contra Chequia en un partido donde los turcos parten como grandes favoritos. Más tarde, a las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, Lituania se medirá a Montenegro en un encuentro donde los montenegrinos están obligados a ganar o al menos a reducir al máximo el average por el cual pueden perder contra los bálticos. Más tarde, duelo entre conjuntos bálticos. Estonia se mide a Letonia a las 5 de la tarde en Riga. 7:30 de la tarde, Finlandia contra Gran Bretaña en un encuentro crucial para los finlandeses que pueden pueden dejar prácticamente ya sentenciada su clasificación para octavos de final. Y en última instancia, Serbia cerrará la jornada a las 8:15 de la tarde, midiéndose a Portugal en un partido donde los lusos tienen una situación bastante complicada para parar a Nikola Jokic. Este es el panorama, este es el menú para este viernes 29 de agosto de cara a esta tercera jornada del Eurobasket. Esperamos que os haya gustado este tipo de contenido que vamos a seguir publicando día tras día al punto de la mañana, a las 9 de la mañana, hora española, repasando todo lo ocurrido en la jornada del día anterior en el Eurobasket. Si os gusta lo que hacemos, dejadnos un like, suscribíos si no os conocíais aquí en Gigantes del Básquet y mi nombre es Sergio Rabinal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.